Bueno, dijo el Señor Jesucristo que tenemos que amar a nuestros enemigos y hoy se cumple esa palabra. Si también nuestro hermano nos decía que oremos por Israel, ¿no es cierto? Porque en Israel hubieron grandes hombres como Samuel, David, que escribieron grandes cosas para Dios, que no lo hicieron los demás. Pero los palestinos son una víctima de lo que está pasando. Hay mucha muerte que tenemos necesidad de orar por ellos, porque no todos son terroristas. Son hombres que, si ustedes conocieran muy bien la historia, cómo están encerrados dentro de una ciudad, no pueden salir a ningún otro lado, hasta no pueden ir a pescar porque tiene nada más que un límite. Israel no le permite pescar tampoco. O sea que el Señor dijo que amemos a nuestro enemigo, porque después un día el Señor va a venir y va a unificar todas las cosas. Pero mientras tanto oremos por Israel y oremos también por aquellos que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Pasan grandes cosas también en Argentina. Nosotros que venimos de afuera nos preguntan, qué vergüenza todo lo que está pasando, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos que estamos nada más, todos ustedes no tienen nada que ver, tenemos que obedecer. El hermano decía el otro día que tenemos que obedecer las leyes, y vemos que las leyes no condicen con lo que Dios quiere. Sin embargo, tenemos que obedecer porque a la postre Él va a poner todas las cosas en su lugar. Así que no dejemos de orar por aquellos que sufren por todo lo que está pasando allá en la zona del Medio Oriente. Pero todas esas cosas están escritas en la Biblia que van a pasar. Y sabemos bien que todas esas cosas, y dijo, como decía nuestro hermano, cuando llegue esos momentos tenemos que mirar hacia arriba porque está cerca nuestra redención. A veces queremos que las cosas anden bien, perfectamente, que todo funcione perfectamente, y a la misma vez decimos, Señor, ven pronto. Y el Señor tiene que venir pronto, pero tienen que suceder todas estas cosas que son proféticas. Y el Señor le decían sus discípulos, Señor, ninguna de estas cosas te pase, porque estaba hablando de su crucifixión. Dijo, pero ¿y si no pasan, cómo vamos a salvarnos? Dijo, salvarnos, como Él también se incluía que tenía que hacer un sacrificio para salvar a Él y a todos nosotros. Qué grandes cosas ha hecho el Dios. Bueno, nuestro hermano me sacó todo el mensaje. Usted tiene que estar contento que lo tienen a Michael, porque es una máquina de predicar. Yo ahora ya no sé qué decir. Me gastó todo el mensaje. Yo no sé por qué, cómo es que adivinó todo lo que yo iba a decir. Bueno, eso es lo que tiene de bueno, es de que el espíritu es el mismo. Y lo que me dio a mí durante esta semana, se lo dio también a Michael para que hablara. O sea, así que como llama, estamos a mano. Así que van a escuchar todo lo mismo que él dijo. Así que no me puede contradecir Michael todo lo que digo, bueno, va a haber algunas cosas, tengo todo esto de citas que no las vamos a leer, y del otro lado, porque cuando uno tiene que hablar, tiene que mirar las referencias, porque no podemos dejarlo, como decía nuestro hermano, en oración, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo que da el mensaje, y yo descanso en eso. Es una gran responsabilidad, pero a la misma vez es un descanso que sabemos que el Señor no me va a permitir que diga algo que esté fuera de lugar, o algo que pueda herir a un hermano, y no quiero que piensen que yo conozco su vida y quiero decir algo, una cosa indirecta. Yo no los conozco nada más cuando venimos el domingo. Pienso que si ustedes están aquí es porque son verdaderamente creyentes, hijos de Dios.
Y entonces vamos a leer el mismo capítulo 8 de Romanos. Y le vamos a decir a Marco que venga y si le quedó algo en el tintero que lo diga. Yo estaba escuchando, primero voy a leerle un himno de nuestras iglesias, que ustedes no lo tienen porque no hay lugar para ponerlo, pero le voy a un himno que... Ah, usted lo tiene. Bueno, entonces usted siempre está lista para todo. No se puede decir nada. El himno número 134 dice: yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. A Jesús acudí, el perdón recibí y ahora feliz estoy en él. Él me dijo: ten fe, yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré. Serviré a Jesús predicando la luz y gozoso con él yo viviré. Él me da protección y gratuita salvación, en la lucha yo firme quedaré. Y dice el coro: mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un Salvador tan grande y a veces en nuestras oraciones que tenemos en nuestra casa nos olvidamos de dar gracias por el gran Salvador que tenemos, al Padre, porque Él dijo, como estaba diciendo, de sus discípulos decía: no hagas todas estas cosas, que tal cosa te pase, y el Señor se tiene que dar vuelta y le tiene que decir a Pedro que estaba controlado por Satanás para que él no cumpliera esa misión que el Padre le había dado y que él la tenía que cumplir. A él, cuando está en Getsemaní, él dijo: si es posible, pase de mí esta copa. No se hizo como Dios o como hijo de Dios decir: bueno, yo esta copa, ¿qué es para mí? Nada. Sin embargo, ya estaba despojándose de ser Dios el omnipotente y haciéndose uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar, porque si Él lo hubiese tomado como Dios, no tendría ningún valor. Entonces tenía que tomarla como un hijo más de Él, de Dios, pero que estaba en nuestro lugar. Y entonces dice, vamos a leer de vuelta el Romanos 8, 37. Bueno, yo lo que quería decir, yo como dice Michael, yo de los 3 años, bueno, no sé de cuánto, pero de los 3 años que estoy yendo a la iglesia, y bueno, y uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, no lo sabe todo. A veces cuando me dice Gerardo si podía tomar la reunión, y yo leo la Biblia todos los días y todos los días estoy estudiando, y sin embargo cuando llega el momento que uno tiene que darlo, no sabe qué es lo que va a decir. Porque hay tantos pensamientos que le vienen a la mente, tantos mensajes, y dice: ¿será este, será el otro? Bueno, el Señor nos dice, como dijimos en otra oportunidad, tira la red para el otro lado y ahí vas a pescar. ¿No es cierto? Es algo sencillo que las personas lo puedan entender. Porque de nada vale que yo sea elocuente o que yo tenga muchos años en la iglesia si los oyentes no están entendiendo lo que yo estoy diciendo, de nada sirve. Los discípulos del Señor había muchas cosas que no entendían, pero decía: ahora no entendéis, pero después vas a entender. Y entonces ustedes en casa, leyendo lo que yo digo a través de la palabra de Dios, tienen que verificarlo, tienen que ir a su casa y leerlo de vuelta a ver si es como dijo Adrián, ¿no es cierto? Adrián soy yo. Pero la palabra del Señor no vuelve a él vacía. Entonces vamos a leer de vuelta este versículo. Me vino a la mente, yo escuchándolo como a otros predicadores, yo no sé si no lo tienen tiempo de explicarlo bien o no han entendido completamente bien el Evangelio o están repitiendo lo que escucharon de otro creyente.
El otro creyente lo pudo haber dicho de una forma, pero no lo terminó de completar el mensaje, el pensamiento. Entonces él se queda con la parte que más le impactó y la repite. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia y entender lo que quiso decir el Señor. Porque escucho que dice que todavía estamos en nuestros pecados. Yo he escuchado de predicadores que dice que todos nosotros somos pecadores. Y si es así, que yo después lo voy a explicar mejor, si es así, como dice él, entonces dijo el Señor, ¿cómo tú siendo malo puedes hablar lo bueno? Si yo soy un pecador empedernido, porque yo conozco, yo cuando con mi papá íbamos, visitábamos la cárcel, y en la cárcel habían hombres que habían hecho terribles crímenes, y decían, no, pero el Señor me puso acá para que yo predique. Pero Dios no mandó que mate a 2 esposas. Y sin embargo, él decía que él estaba ahí preso porque Dios lo había puesto ahí para que predique la vez. Salió de la cárcel y volvió a cometer el mismo crimen. Entonces quiere decir que no hubo una verdadera salvación, un verdadero arrepentimiento, sino que no se dio cuenta. Bueno, yo miro en este versículo que dice, todos nosotros somos pecadores, nosotros todos podemos pecar. Entonces yo diría, ¿para qué entonces voy a ponerme a hablar? Yo sería un hipócrita, porque si yo después que termino de predicar acá me voy a mi casa, como decía Michael, me peleo con mi esposa, maltrato a mis hijos, tengo mala familia, de nada sirve, ¿no es cierto? Entonces si yo estoy dando un mensaje que somos todos pecadores, pero que se tienen que arrepentir de ese pecado, entonces yo estoy diciendo que, como se llama, que es vano lo que yo estoy hablando, no hay poder. Yo pienso que el Señor tiene poder para salvarnos y guardarnos. Dice la palabra de Dios que el que es del Señor, el maligno no lo toca. Todo lo que estoy diciendo yo son todas citas que está. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor que no nos me va a dejar caer. Si nosotros no somos como el Señor, no somos como Dios, no somos perfectos. Muchas veces cuando decimos perfecto, estamos hablando de la perfección humana. Y el Señor habla de una perfección, le dice a Abraham, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y vemos que Abraham cometió sus equivocaciones. Pero él se estaba refiriendo a obediencia, rectitud. Acá tengo escrito, a ver si lo tengo. ¿Qué es rectitud en la Biblia para el creyente? Completo, madurez, maduro, recto. Eso es lo que quiere decir perfecto en la Biblia cuando está hablando de que seamos perfectos. Y dijo el Señor, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿Cómo me va a decir a mí que yo sea igual? Pero si lo que quiere decir que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma conocimiento de la palabra. Bueno, entonces yo decía que hay predicadores que predican porque nosotros somos todos pecadores. Entonces entra un indocto, una persona que no conoce bien al Señor. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo acá? Este hombre, ¿cómo me puede ayudar a mí? Si está en la misma condición que yo. Entonces tenemos que separar lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Por eso en esta mañana no estoy hablando yo, sino el Santo Espíritu que está diciendo las cosas. No me va a permitir a mí decir algo que no esté escrito. Dice, entonces leemos lo que leyó nuestro hermano, dijo el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el Señor me está diciendo que Él ya ha vencido el mal, el pecado, y nos ha hecho a nosotros herederos y coherederos con Cristo. ¿Cómo yo voy a decir que todavía el Señor no ha terminado la obra conmigo?
Sí, Él ha terminado la obra con cada uno de nosotros. No vemos, dice el apóstol San Juan, dice el apóstol San Juan, que no vemos que somos hijos de Dios, pero sí lo somos. Como decía Michael recién, decía, a veces nosotros somos nuestros propios peores enemigos. No creemos que el Señor me salvó, me limpió y me limpió de todo pecado. Dijo, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y yo ya lo he dicho en otra oportunidad, en otro mensaje. Martín Lutero dijo, según la historia, dice que el diablo, como que a través de un espíritu o no sé cómo, le dijo, tú eres un pecador empedernido. Y dijo, le dijo Lutero, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y después dice la palabra de Dios, no vivo yo más, más vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que somos todos pecadores? No lo definió bien lo que te quería decir, porque yo he sido lavado y limpiado de mis pecados para que el Señor me reciba algún día en su gloria. Dice, ustedes saben que la iglesia de Filipo fue de la que le costó los azotes al apóstol Pablo y él la fundó. Y tenía una relación con los filipenses más que con otras iglesias. Podía hablar francamente, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios le tenía que estar diciendo todo lo que estaban haciendo mal. Había gente con los Corintios que no eran creyentes y estaban dentro de la iglesia. Por eso el Señor le tiene que decir tantas cosas a través de Pablo, para que se purifiquen y se limpien de sus pecados. Y entonces la gente, al creyente que los malinterpretan, que todo lo que pasaba en Corinto, que estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Había creyentes verdaderos y había también creyentes que no eran verdaderos creyentes, que todavía no habían entendido el plan de la salvación, y el Señor le tiene que hablar a través de Pablo y decirle las cosas como son. Pero la iglesia de Filipenses es la iglesia de que el Señor le dice a Pablo, que como se llama, que los enseñe, los instruya. Y entonces vamos a buscar en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Es que tengo tantas citas y yo no sé cuál. 3:12 dice, no que lo haya alcanzado. Él está hablando de la perfección. Y él está explicando acá. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que Él le está hablando, si cualquiera, yo me acuerdo que estando en una iglesia, habían personas que recién habían entrado al Evangelio, a la iglesia, y cuando uno lo escuchaba conversar a uno, él me decía, ¿pero qué? ¿Vos te crees mejor que todos? ¿O sos perfecto? Sin embargo, acá la palabra dice que está hablando de la perfección espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He aquí las cosas viejas han pasado, he aquí son hechas cosas nuevas. Hay veces que hay creyentes que no dejan el viejo hombre. Son creyentes, pero no dejan el viejo hombre.
Y como tienen un viejo hombre que a veces lo atormenta, no se dan cuenta que están dándole lugar al diablo. Dice la palabra de Dios que el maligno al que es de él no lo toca. ¿No es cierto? Yo sé que los pentecostales hablan mucho siempre del diablo, que lo agarró el diablo, ¿no es cierto? Y que esto, que el otro. Pero la Biblia dice que el que es de él, que es de Cristo, el maligno no lo toca. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay una confusión. ¿Somos todos pecadores o no somos pecadores? Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo para que entremos en una vida nueva. Dice, acá hay otra cita que quiero que leamos, Romanos 7, 25. No, no era, es otra cosa. Romanos 6, 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto lo dicen, son palabras que escritas por Dios, para que la idea es que en esta mañana nosotros nos vayamos a casa tranquilos, que nuestros pecados han sido perdonados. Si hemos creído realmente en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el viejo hombre que siempre nos hace sombra, como diciendo, tiene que desaparecer de nuestras vidas. Y tenemos que vivir una vida con Cristo, gloriosa, y esperar la venida. Yo no sé, como hubo época, cuando yo era chico, iba a la escuela dominical, yo sabía que me portaba mal, porque me portaba mal. Las palizas que me daban, justificadas, me hacían dar a entender de que yo había hecho algo malo. Y mis padres que me corregían. Y entonces yo cuando iba el domingo a la iglesia me sentía culpable, porque pensaba que estaba todavía en el pecado, que había cosas que estaban mal. Pero la palabra de Dios me enseña que yo he muerto ya con Cristo para una vida nueva, para glorificar. Yo pienso, ¿cómo es que la gente, estaba diciendo Michael que tenemos que dar gracias a Dios de que vivimos en un país que podemos salir a dar un tratado, podemos hablar del Señor, pero yo pienso que el mejor tratado es nuestro testimonio. Cómo nosotros nos están mirando, porque el diablo está diciéndole a los que quieren entrar a la viña del Señor, entrar a las cosas, ¿cómo vas a poder vos hablar lo bueno siendo malo? Entonces están mirando nuestro testimonio y por eso lo tenemos que cuidar mucho. Y acá dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces ahí está aclarando que no tenemos que estar viviendo en el pecado,
tenemos que salir del pecado. Lo que pasa es que a veces pensamos que nosotros no somos lo suficientemente fuertes. Yo tenía un auto, un auto que era antiguo. Bueno, era lo que yo podía comprar, ¿no? Lo que yo podía pagar, y le llamaba clásico yo, pero era un auto viejo. Y entonces ese auto, yo cuando salía con el auto, al principio viajes cortos, iba y volvía y estaba tranquilo. Pero después, cuando pasó el tiempo, el viejo auto empezó a dejarme en la calle. Y entonces yo lo arreglaba, tenía mi propio negocio, y cuando uno tiene su propio negocio, lo peor que puede tener es un auto viejo porque tiene que ir a trabajar. Pero igualmente, después que venía de trabajar, me tenía que tirar debajo del auto y arreglarlo para que me lleve de vuelta al otro día. Bueno, pero ya después cuando a veces teníamos que hacer un viaje un poquito más largo, me ponía a pensar que si el auto me iba a llevar y me iba a traer de vuelta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces tenemos nosotros algo que no nos permite a nosotros estar seguros de que vamos a triunfar, que vamos a volver a estar delante de Dios confiados de que nuestros pecados han sido perdonados. No sé si me explico lo que quiero decir. Es un poco difícil para mí, porque no quiero decir que yo soy mejor o que le quiero poner un peso al creyente diciendo desde ahora en adelante no tenés que pecar. Pero el Señor te dice, abogado tenemos. Ese abogado es el Santo Espíritu que está dentro de nosotros, que nos ayuda a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestras vidas. Y a través de ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo, que dijo el Señor Jesucristo, yo me voy, pero es conveniente que venga el Santo Espíritu, para Él le va a declarar todas las cosas de que yo le he hablado. O sea, que dijo, era necesario que Él se vaya, porque Él no podía estar en todos lados. ¿Se imaginan? Si nosotros siempre pensamos qué lindo sería si el Señor apareciera por esa puerta, ¿no es cierto? Bueno, el Señor está, su presencia está en medio nuestro, está a través del Espíritu Santo. Dijo, Él os declarará todas las cosas acerca de mí. Y acerca de Él me está diciendo, yo morí por tus pecados para que estés presente delante de mi presencia y yo te pueda justificar delante de los hombres. Y nosotros, hermanos, en esta mañana, pensemos que el Señor nos quiere ayudar. Él es nuestro ayudador. Él es el que le dijo a David, yo soy tu ayudador. Quiera el Señor bendecir estos pensamientos. Yo quería extenderme más, pero ya nuestro hermano Michael ya habló de lo mismo. Entonces, lo vamos a dejar ahí por esta mañana y que el Señor nos ayude y nos bendiga a vivir como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Con esta confianza tenemos que nosotros seguir adelante, que el Señor quiere que seamos nuevas criaturas, que seamos ejemplo, dice la palabra de Dios. Me seréis testigo, no solamente en Samaria y en Israel, sino en toda la tierra. Y fíjate, yo estaba pensando mientras leía esto, cómo el Señor se encargó de que en Vialé-Macé llega la palabra de Dios. ¿Ustedes no se pusieron a pensar cómo qué maravilloso que es que el Señor, desde cuando se va y los deja en Betania, y Él es elevado y llevado para estar con el Padre, eran 12 nada más, 11 mejor dicho, porque ya Judas ya había desaparecido. Y Él se va y Él deja 12, y de los 12 ahora hay millones de millones de millones, y eso no lo pudo haber hecho solamente los discípulos, sino que el Santo Espíritu que está en medio de ellos. Y el Santo Espíritu está en esta mañana con todos nosotros y nos quiere ayudar. Acuérdense, no porque yo tengo un auto más nuevo, porque tiene sus años, nada más que lo cuido. Pero acuérdense del auto cuando nos subimos. Siempre es bueno decir una oración para que nos ayude a llegar a donde vamos.
porque siempre el diablo se encarga de poner algo, una traba, y decir, ves que tu fe no es buena como tú dices. Y entonces, hermano, vamos a terminar diciendo, dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Y no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ojalá que estos pensamientos nos ayuden a que podamos andar en una vida nueva. Y nosotros, mirándonos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay algo que el Señor quiere que estemos contentos de que el Señor nos ha preparado y nos ha lavado de nuestros pecados. Hoy dijimos en la cena del Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y no vivo ya yo, sino vive Él en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Son textos que tenemos que recordar. Y sabemos de que el Señor nos va a ayudar. Yo soy tu ayudador y tu guía. Quiera el Señor bendecir su palabra, ya ha pasado la hora, pero quiero que estos versículos queden en nuestra mente, que nuestros pecados han sido borrados y han sido lavados, y no que pensemos que todavía estamos en la carnalidad y en el pecado, sino que le pedimos al Señor que nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante y dando buen testimonio de lo que Él quiere que demos. Que el Señor bendiga su palabra.